A ver, ¿qué puede ser tan terrible como para que un pueblo entero de repente sea borrado de los mapas? Hoy vamos a explorar justo eso, la historia de un lugar que podríamos llamar maldito, un puerto que fue literalmente devorado por un secreto ancestral. Hoy nos adentramos en La sombra sobre Innsmouth. Y es que esa es la pregunta clave, la que persigue a Innsmouth. Porque, a ver, no estamos hablando de que el pueblo se quedara sin trabajo y la gente se fuera. No. Hablamos de una intervención drástica para eliminarlo de la memoria colectiva. El misterio, al final, está ahí, incrustado en sus muelles podridos y, sobre todo, en la mirada de su gente. Pues todo esto empieza con una anomalía, con una operación secreta, masiva, del gobierno federal. Estamos en el invierno de 1927. El objetivo, el decrépito puerto de Innsmouth. Claro, oficialmente nunca pasó nada. Pero los rumores. Los rumores cuentan una historia muy diferente. Y cuando digo masiva, es que fue total. Imaginemos la escena. Arrestos por todas partes, detenciones, casas en el muelle quemadas y demolidas sistemáticamente. Pero lo más raro es lo que vino después, un silencio absoluto. Nada de juicios, cero explicaciones. La gente arrestada sencillamente se desvaneció. La única pista, la única, de lo que de verdad pasaba era un rumor, un susurro persistente que hablaba de un submarino lanzando torpedos al abismo, justo más allá del arrecife del Diablo. Y nuestra puerta de entrada a todo este enigma es un joven viajero. La cosa es que él solo quería ahorrar algo de dinero en su viaje, y resulta que el autobús más barato pasa por Innsmouth. Claro, todo el mundo le dice, ni se te ocurra ir allí. Y es precisamente esa advertencia, ese no vayas, lo que sella su destino, y le pica la curiosidad para descubrir por qué todo el mundo odia a ese pueblo. Claro, al llegar, nuestro narrador se da cuenta enseguida de que los edificios en ruinas no son lo más inquietante de Innsmouth. Para nada. Lo son sus habitantes, la gente. Tienen algo que se conoce como el aspecto de Innsmouth, una serie de rasgos físicos que provocan una repulsión casi instintiva, profunda. Y la anomalía empieza por aquí, por la cabeza. Algunos tienen la cabeza estrecha y rara, con la nariz chata y aplastada. Es que, a ver, no es que sean de una etnia concreta o que tengan una enfermedad que conozcamos, no, es algo más profundo. Es como una desviación de la propia anatomía humana, una señal de que algo ha corrompido su linaje a un nivel biológico. Y luego están los ojos, y tienen también unos ojos fijos que parece que nunca parpadean. Imagínense esa mirada, esos ojos saltones, que no parpadean clavados en uno. Es una mirada acuática, inhumana. La sensación es la de ser observado no por una persona, sino por una criatura de las profundidades. Y para rematar el cuadro, la piel. Y una piel que no es como la piel normal. Es áspera y costrosa, y a los lados del cuello la tienen arrugada o como replegada. O sea, una piel casi escamosa, y esos pliegues en el cuello que, vamos, parecen branquias ocultas. La imagen final es inconfundible. Es algo que una vez fue humano, sí, pero que está en pleno proceso de convertirse en otra cosa. Desesperado buscando respuestas, el narrador encuentra por fin a alguien dispuesto a hablar, bueno, a una sola persona. Sadok Allen, un anciano de 96 años, casi siempre borracho. Él es, por así decirlo, el guardián de la memoria prohibida de Innsmouth, y por el módico precio de una botella de whisky está a punto de soltarlo todo. La historia que cuenta Zadok es la de una caída en desgracia. Todo empezó con un tal capitán Obed March y su misterioso oro traído de los mares del sur. Pero claro, esa fortuna se acabó, y March ofreció a la gente un nuevo pacto, una nueva prosperidad, a través de su orden esotérica de Dagon. Y los que se opusieron, pues fueron silenciados por una plaga muy conveniente, que se llevó por delante a medio pueblo. Así, March se convirtió en el amo y señor de Innsmouth. Pero es que la nueva prosperidad de Innsmouth no venía del comercio normal, que va. Según Sadok, el capitán Marsh la invocó, directamente del océano. Hizo un pacto con las entidades que vivían en la oscuridad submarina, ahí justo detrás del arrecife del Diablo. Se les conoce como los profundos, y no son cualquier cosa. Son seres inmortales, muy poderosos, que vienen de ciudades en el fondo del abismo. Y le ofrecieron a Innsmouth riquezas inimaginables, sí, pero a cambio de un precio que no se pagaba con dinero, sino con la propia alma del pueblo. En palabras del propio Zadok, eran seres mitad peces y mitad patracios, una auténtica blasfemia contra la naturaleza. Básicamente, la encarnación de todo lo que uno teme que pueda salir de las profundidades desconocidas del océano. Y aquí los tenemos. Porque no son fantasmas ni simples leyendas. Son criaturas físicas, reales,
anfibias e inmortales. Estos son los seres con los que Obed Marsh selló el destino de Innsmouth para siempre. Este es, literalmente, el rostro de la perdición del pueblo. El pacto, al parecer, se desarrolló en 4 pasos, a cada cual más infernal. Lo primero, sacrificios humanos en el arrecife del diablo para sellar el trato. Después, el mestizaje, la sangre de la gente del pueblo mezclada con la de los profundos. El resultado, sus hijos, sus descendientes, nacían con apariencia humana, sí, pero llevaban dentro una semilla corrupta que los transformaría poco a poco, y al final de esa transformación les esperaba la inmortalidad. Pero claro, tenían que abandonar la tierra para siempre y unirse a ellos bajo el mar. Así que el aspecto de Innsmouth nunca fue una enfermedad, era simplemente el lento y horrible proceso de una metamorfosis. Y justo cuando Zadok termina su terrible relato, la realidad vuelve de golpe. El sol empieza a ponerse, el olor a pescado y a salitre se vuelve más denso, más pesado. La historia ha terminado, sí, pero el verdadero horror está a punto de empezar para nuestro protagonista. De repente, la cara de Zadok cambia. Se convierte en una máscara de puro terror. Sus ojos se quedan fijos en el mar, más allá del muelle en ruinas. Ha visto algo. Algo que se mueve entre las olas, y ese algo le hace comprender que no están solos, que los han estado observando. Y su advertencia es un susurro ahogado, desesperado. «Váyase de aquí, váyase, nos han visto». El pánico se apodera del viejo y antes de que el narrador pueda siquiera reaccionar, Zadok echa a correr, despavorido, dejándolo completamente solo en medio de la desolación de ese puerto moribundo. Contagiado por ese mismo pánico, nuestro narrador corre. Corre hacia su única esperanza de escape, la plaza del pueblo donde debería estar el autobús. Pero al llegar, la realidad le golpea en la cara. El último autobús ya se ha ido. Está atrapado. Así que la pregunta final queda ahí, suspendida en el aire viciado de Innsmouth. La noche está cayendo, se empiezan a oír sonidos extraños, antinaturales, que se deslizan por las calles desiertas. Y la pregunta es, ¿quién o qué acecha ahora mismo en las sombras?